Continuamos hoy con el Génesis, el primer libro de la Biblia, y es considerado el libro de los orígenes del mundo y del hombre. Empecemos por el principio. Veamos lo que nos dice este libro acerca de los comienzos del mundo, de los comienzos del hombre en la tierra y de los comienzos del pueblo de Israel. Hay mucha gente que se enreda cuando lee este libro y por eso es necesario explicar más en detalle lo que contiene. El capítulo 1 de Génesis empieza hablando de la creación del mundo para terminar hablando de la creación del hombre. Todo está dicho en una forma muy sencilla para enseñar al pueblo, pero nosotros ahora tenemos que saber entenderla. Lo que Dios quiere revelarnos no es la manera como creó el mundo, eso le toca averiguarlo a los científicos. Lo que Dios quiere que aprendamos es la forma de relacionarnos con Él al tener la seguridad de haber sido creados por Él. Por eso queda claro que Dios es único, que existía antes que el hombre y que es el creador de todo lo que vemos. Ahora vamos a ver la creación de la mujer. Este relato está en el capítulo 2 del Génesis. En él aprendemos lo que Dios nos enseña acerca de lo que vale la mujer. Ahí se nos dice que ella es una compañera para el hombre y que no la podemos tratar como una bestia de carga porque delante de Dios somos iguales. Llegamos al punto donde se rompe la relación con Dios debido al pecado. En el capítulo 3 viene el relato del pecado y el castigo de nuestros primeros padres. Veamos qué es lo que Dios nos quiere enseñar con estas comparaciones que casi todos no sabemos de memoria. Muchas personas se quedan pensando en la historia de una manzana que la Biblia ni siquiera mienta. Unos dicen que nos están enseñando mentiras. Otros creen que el primer pecado de la humanidad fue comerse una fruta sin permiso de Dios. Lo que más debemos tener en cuenta es que el hombre desde el principio no quiere depender de Dios para nada y por eso cae en la tentación. Esto se ve claro en el relato cuando dice que nuestros primeros padres querían conocer el bien y el mal y llegar a ser como dioses. Ahora viene el castigo. Los que escribieron esta meditación sobre el pecado se fijaron en la manera como vivían los campesinos de su tiempo y vieron que era muy horrible y que eso era fruto del pecado. Por eso, con solo describir los trabajos del hombre y la situación de la mujer, mostraron el castigo que Dios había dado por el pecado. Sin embargo, desde aquí se ve que es el mismo Dios quien ha creado todo y quien lo va a componer y a restaurar. Por eso ya se habla del descendiente que aplastará la cabeza del enemigo. Es la esperanza que se irá a concretar en Jesús. El pecado ofende a los hermanos. En el capítulo 4 del versículo 1 al 16 del libro de Génesis encontramos la historia de Caín y Abel, que es muy importante conocer. Ella nos enseña que todo hombre es hermano de uno porque venimos de Dios y por eso no podemos hacerle daño. Así sabemos que todo mal que le hacemos a otra persona es ofensa a Dios o en otras palabras que también es pecado. Vamos a ver otras dimensiones del pecado, la historia de la Torre de Babel. En el capítulo 1, versículo 1 al 9, sigue la narración de la Torre de Babel que ya amplía más lo que entendemos por pecado, pues es el problema del abuso del poder, un pueblo que se quiere aprovechar de otros pueblos. Como es un ataque a otras personas, se ofende también a Dios y eso es pecado. Ahora vamos a ver los orígenes del pueblo de Dios. Dios llama a Abraham. Hasta aquí llevamos 11 capítulos del Génesis. Los que siguen nos hablan de Abraham y de sus descendientes. Los israelitas no habían quedado contentos con saber la historia del pueblo, solo desde la esclavitud para adelante. Entonces encaran todo lo que más pueden hasta encontrar la primera semilla que dio origen a lo que se llama el pueblo de Israel. Al leer estos capítulos recordamos que Dios es quien llama y que el hombre responde. Abraham sabe que Dios lo necesita en otra parte, lejos de su tierra y sale sin vacilar. Dejar la propia seguridad en manos de Dios y dejarse cuidar por Él sin olvidar sus mandamientos es lo que llamamos fe. Por esto llamamos a Abraham el padre de nuestra fe.
Son pues unos capítulos muy importantes porque nos van recordando que la fe de Abraham fue pasando de uno a otro hasta llegar al pueblo de Israel. Esta fe lo mantiene siempre seguro en Dios. Los descendientes de Abraham. Después de Abraham sigue la cadena. Nos cuentan en este libro la historia de su hijo Isaac y después la de su nieto Jacob. Nos habla de los 12 hijos de Jacob que irían a ser los padres de las 12 tribus de Israel. Jacob y sus descendientes llegan a Egipto. Allá fue donde los hijos de Israel cayeron en la esclavitud, de la cual nos van a hablar los libros que siguen. Para conocer mejor esta historia de Abraham, podemos leer Génesis capítulos 12, 15, 21, 22, 25, 27, 37 y del 41 al 46. Continuamos con el libro de El Éxodo. Se trata de la salida de los israelitas de Egipto. El Éxodo quiere decir salida. En este libro nos cuentan todo lo que tiene que ver con la salida de Israel del país de Egipto. Lo que querían decir al pueblo cuando contaban esta historia era que podían confiar en el Dios de la promesa. Dios no falla en lo que promete. Este recuerdo era muy importante en el momento de escribir el libro porque nuevamente estaban en una situación angustiosa y solo la confianza en Dios les podría dar la fuerza para mantenerse firmes. A lo largo de todo el relato se va viendo entonces la esperanza que mantiene el pueblo en medio de las dudas y de toda clase de dificultades. Si Dios les había ayudado en el pasado, ellos saben que ahora no los va a abandonar. Eso sí, ellos tendrán que luchar y manejarse bien, es decir, cumplir la parte que les toca de la alianza. Vamos a encontrar, pues, muchos acontecimientos importantes en este libro. La situación de esclavitud en Egipto, capítulo 1. La liberación en la que aparece muy claro lo que hizo Moisés. También nos cuentan en detalle la celebración de la Pascua antes de salir, capítulos 2, 3, 4 y 12. Tercero, el paso por el desierto, guiados por Moisés en nombre de Dios, capítulos 1, 16 y 17. Por último, la realización de la alianza en el Sinaí, capítulos 19 y 20. Pasemos al Pentateuco. Pen significa 5. Tateuco es como volúmenes, o sea, es un libro de 5 volúmenes. Junto al Génesis y al Éxodo hay otros 3 libros muy importantes para los israelitas. Estos libros son el Levítico, los Números y Deuteronomio. Con ellos completamos el Pentateuco. Ya vimos el Génesis, el Éxodo, ahorita vamos a ver los otros 3. Esta palabra quiere decir 5 rollos, porque en ese tiempo los libros no eran como los de ahora, se escribían en unas tiras largas y como de una vara de ancho, y las conservaban enrolladas. En Israel le daban el nombre de la ley a estos 5 libros. El Levítico se llama así por los hijos de Leví, que eran los encargados del culto. Ellos estaban consagrados al servicio de Dios y de la comunidad. Por eso Dios les dice, ustedes serán santos porque yo soy santo. En este libro nos cuentan lo que se relaciona con la organización del culto y con las leyes de la santidad. Ahora pasemos a los libros históricos. Cuentan la historia de Israel desde la entrada a la tierra prometida hasta la venida de Jesús. Estos libros dan testimonio de la historia de Israel desde la entrada a Palestina, la tierra prometida, hasta la venida de Jesús. Es como la meditación que fue haciendo el pueblo de Israel sobre toda su historia. Mucha gente fue aportando sus ideas para explicar todo lo que fue sucediendo y ver la relación que tenía con el futuro. Esta es la enseñanza que nos dan los siguientes libros. Josué empieza la conquista de la tierra prometida. Para lograr algo hay que luchar, pero no de cualquier manera. El pueblo comprende la necesidad de organizarse muy bien. El libro de Jueces.
La lucha continúa y parece ser que nunca va a acabar. El pueblo se desespera y hay que ayudarle para que no pierda la calma y no se ataquen unos a otros. Las hazañas de los jueces fueron la alegría de todos los que escucharon estas historias, que a veces se convirtieron en leyendas. El libro de Ruth, una mujer que no era del pueblo de Dios, encuentra el amor y por medio de él encuentra al Señor. Hay muchas maneras de llegar a Dios y este es un ejemplo muy hermoso. Los libros de Samuel contienen los primeros reyes de Israel y sus luchas con enemigos de afuera y dentro del mismo pueblo. Dios cuida a su pueblo y busca que siempre viva unido. Esto se descubre principalmente en la historia del rey David, que es contada con gran sencillez. Los libros de los reyes cuentan sobre la situación que se va dañando por las ambiciones después del reinado de Salomón, que fue de gran esplendor. Aparece la división en dos reinos y el destierro a Babilonia. Ahí vemos que cuando uno se deja de la mano de Dios, vienen muchos problemas. Los libros de las crónicas contienen nuevos recuerdos de los reyes y del destierro. Recordar la historia del pueblo es muy importante para poder seguir adelante. La insistencia mayor está en que la vida de Israel depende de su fidelidad a Dios. En el libro de Esdras y Nehemías es necesario volver a comenzar siempre. Esta es la enseñanza que dan los libros al pueblo que acaba de llegar del desierto. El autor, que es el mismo de las crónicas, insiste en que ellos son el pueblo elegido que tiene que volver a la ley de Dios y reconstruir el templo. Tobías, hay que aprender a ver claro. No nos cansemos de buscar la voluntad de Dios, pues Él nos cuida siempre y nos llena de alegría. El libro de Judith nos habla de una mujer que también lucha por salvar a su pueblo. Dios nunca lo abandona, sino que le da las fuerzas para hacer algo que parecía imposible. El libro de Esther nos enseña que hay que ser solidarios con el pueblo. Esto nos enseñan Esther y Mardoqueo, que confían en Dios a pesar de vivir en tierra extranjera. El primer libro de Macabeos nos enseña que es necesario luchar para conservar la fe. El segundo libro de Macabeos relata que hay muchos mártires que derraman su sangre por defender la fe. El pueblo eleva oraciones por sus difuntos. En resumen, la historia de Israel está llena de luchas, de fracasos y triunfos, de momentos alegres y amargos. Sin embargo, siempre existieron personas que buscaron una vida más plena con la esperanza de la venida del Mesías.